¿Sabías que Brasil tiene montañas casi tan altas como la cordillera de los Andes? Exploremos el punto más alto de este gigante. Cuando piensas en Brasil, la imagen que viene a la mente es la de calor, playas y bosques bajos. Pero hay un lugar en el país que se comporta como un pedazo de los Andes. Un pico tan aislado, tan envuelto en misterio, que ha pasado la mayor parte de la historia oculto. Nos encontramos en la frontera con Venezuela, en el corazón de la Amazonía, donde una montaña se eleva a casi 3.000 metros de altitud. Este es el Pico da Neblina, el punto más alto de Brasil, con sus imponentes 2.995 metros. El mayor enigma de este pico no es su altura, sino su ubicación. No está en el sur, ni en el sureste. Está en la selva tropical más grande del mundo, en medio de una de las regiones más húmedas del planeta. Hablamos del Pico da Neblina, en Brasil. La montaña es tan alta que, a pesar de estar en el Ecuador, su formación es de roca milenaria, el escudo guayanés, igual que los tepuyes. Es como si un gigante hubiera plantado un pico de piedra tibetano en medio del bosque. Y su nombre es la clave del misterio. Se llama Pico da Neblina, Pico de la Niebla, porque, literalmente, pasa la mayor parte del año envuelto en una constante masa de niebla y nubes. Esto convierte la expedición no solo en un desafío de escalada, sino en una lucha contra la humedad, la visibilidad nula y la constante sensación de estar en otro mundo. Además, esta montaña no es solo una frontera geográfica, es territorio sagrado. Se alza en el corazón del territorio indígena Yanomami, uno de los grupos más aislados del mundo. Por lo tanto, ascender a la cima es, de hecho, un viaje a un lugar de profunda significación cultural, donde la naturaleza está bajo la tutela de sus habitantes originarios. Fue descubierto oficialmente en la década de 1950 y escalado por primera vez en 1965. ¿Por qué? Porque se encuentra en un lugar increíblemente remoto. Ubicado en el Parque Nacional Pico da Neblina, en el estado de Amazonas, este pico forma parte del macizo Serra do Imeri, una ramificación del escudo guayanés, la misma formación geológica antigua que dio origen a los tepuyes venezolanos y al Cerro Roraima. Es esta roca antigua y resistente, que ha sido levantada y erosionada innumerables veces, la que se resiste a ceder. Su altura es de 2.995,3 metros sobre el nivel del mar, y el nombre neblina, niebla, le hace justicia. La montaña está casi siempre cubierta por una densa capa de nubes y bruma. No es una niebla común, es el encuentro de la abundante humedad de la selva amazónica con el aire enrarecido y frío de la alta montaña. Esto crea un clima húmedo e inhóspito que transforma la expedición en una lucha constante contra el lodo, el musgo y la visibilidad nula. El acceso a esta montaña es una aventura por etapas. No hay carreteras. El punto de partida suele ser el municipio de São Gabriel da Cachoeira, y desde allí, el viaje depende de largos trayectos en bote por los ríos amazónicos, seguidos de días de caminatas extenuantes a través de la densa selva tropical, enfrentándose al lodo y la espesa vegetación. Y, quizás lo más importante, el Pico da Neblina no es solo un hito geográfico. Se encuentra completamente dentro del territorio indígena Yanomami. Esto le otorga a la expedición un profundo significado cultural. Para los Yanomami, la montaña y las tierras circundantes no son propiedad, sino territorio sagrado, donde residen los espíritus y los ancestros. La visita requiere respeto, permiso y la compañía de guías indígenas, transformando el ascenso en un viaje espiritual y una inmersión cultural. El Pico da Neblina es la confluencia perfecta entre la geografía extrema, la historia del Amazonas y la cultura ancestral. Es el verdadero techo de Brasil, envuelto en un misterio que nos obliga a mirar hacia arriba y, al mismo tiempo, hacia adentro. La conquista del Pico da Neblina, así como su descubrimiento, fue una expedición técnica y militar. El primer ascenso oficial y documentado tuvo lugar en 1965, liderado por un equipo del ejército brasileño. El alpinista que tuvo el honor de ser el primero en alcanzar la cima fue el sargento Orlando da Rocha Ferreira. Fue una hazaña extraordinaria que requirió no solo destreza en la escalada, sino también una enorme capacidad logística para abrirse paso a través de la densa y húmeda selva amazónica. Y el nombre, Pico da Neblina, Pico de la Niebla, es la descripción más literal y precisa. Recibió este nombre por una sencilla razón. La montaña está, la mayor parte del tiempo, envuelta en una persistente niebla y nubes. Es el constante encuentro de la humedad amazónica con la altitud, un velo que el pico utiliza para ocultarse de miradas indiscretas, lo que justifica su nombre. Ahora bien, en contexto. El Pico da Neblina,
con sus 2.995 metros, es el techo de Brasil, un gigante solitario. Pero, a escala continental, es solo un primo de los verdaderos colosos andinos. Comparación de alturas. Si bien la neblina domina el Amazonas, ni siquiera figura entre las 50 montañas más altas de Sudamérica. El Aconcagua, en Argentina, el punto más alto del continente, tiene más del doble de altura que el Pico da Neblina. La montaña se alza en el corazón del territorio indígena Yanomami, y para este pueblo, es mucho más que una simple roca. Para los Yanomami, la cordillera es vista como un ser vivo, un punto crucial en su cosmología, el centro del universo. Se autodenominan los habitantes del pico, y mantienen una relación espiritual y ancestral con su cumbre. Por lo tanto, el permiso para escalarla no es un mero trámite burocrático, es un acto de respeto ancestral, que garantiza que la montaña permanezca bajo la tutela de sus guardianes originales. Pero ¿cómo pudo un pico de casi 3.000 metros permanecer desconocido durante tanto tiempo? El Pico da Neblina es un maestro del camuflaje. Al estar ubicado en la Amazonía, en una de las fronteras más remotas de Brasil, era invisible en los mapas antiguos. Su existencia solo se confirmó formalmente en la década de 1950, mediante un sobrevuelo. La montaña estuvo tan oculta que, durante décadas, ni siquiera Brasil sabía cuál era su punto más alto. La broma geográfica. Pico da Neblina es el único lugar turístico más fácil de encontrar en avión que a pie. Es el rey de la discreción, el único pico que teme ser fotografiado. Y hasta provocó un pequeño escándalo nacional. En su primera medición, se registró una altura de 3.014 metros. Años después, en 2016, el ICH, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, la volvió a medir con tecnología moderna y corrigió su altura a 2.995 metros. La anécdota es que se quedó a menos de 5 metros de ser un 3000, lo que provocó una pequeña crisis de identidad nacional. Es como si el pico no hubiera superado la última prueba de altura. La logística refleja este aislamiento. El viaje hasta la base de la montaña es una aventura de semanas. Tras volar a São Gabriel da Cachoeira, la puerta de entrada, se necesita un barco, luego otro, y solo entonces comienza la caminata. La dificultad de acceso es tal que, si fuera una persona, el Pico da Neblina sería ese amigo al que tienes que llamar a 12 personas y usar 3 medios de transporte distintos solo para tomar un café. La experiencia Yanomami es el verdadero tesoro, que transforma el sudor de la ascensión en una inmersión cultural que pocas montañas en el mundo pueden ofrecer. La expedición al Pico da Neblina comienza mucho antes de siquiera tocar la roca. La verdadera batalla se libra contra el clima y la logística del Amazonas. Imagínese ahora al pie de la montaña, en medio del bosque húmedo. El aire es denso, saturado de humedad. El suelo no es tierra, sino una mezcla constante de lodo y raíces resbaladizas. La ascensión es una sucesión interminable de pendientes pronunciadas, donde la cuerda suele ser solo una gruesa raíz del árbol vecino. El sendero es la naturaleza misma, implacable y verde. A medida que ascendemos, el entorno se transforma drásticamente. La densa selva baja amazónica da paso al bosque nuboso, o bosque de montaña. Aquí, la humedad del aire roza el 100%. Los árboles se retuercen, se empequeñecen y se cubren de una espesa barba de musgo, como si fueran guardianes de un reino secreto. Esta humedad y aislamiento crean una biodiversidad única. La vida aquí ha tenido que adaptarse a vivir en condiciones de anegamiento. Orquídeas raras, bromelias gigantes y líquenes cubren cada centímetro de la roca, formando un auténtico jardín vertical. La fauna es esquiva, pero especializada. No encontrarás grandes mamíferos. En cambio, la vida se oculta. Anfibios, como la rana venenosa, que luce colores vibrantes como advertencia, y especies de aves endémicas que solo existen a esta altitud de la Serra do Imeri, como si la montaña fuera una isla biológica en el cielo. La sensación en la cima, cuando la niebla se cierne, es de aislamiento total. Estás a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, pero apenas puedes ver a unos pocos metros de distancia. Sin embargo, hay momentos gloriosos. Cuando la niebla se disipa por unos minutos, se revela una vista impresionante. Todo el Amazonas, un mar verde infinito, que se extiende bajo tus pies hasta el horizonte, con ríos que serpentean como venas plateadas. Es la vista desde la cima de Brasil, un panorama que revela la escala incomparable de nuestra selva.
El Pico da Neblina es la personificación de la grandeza y la humildad brasileñas. Es el pico más alto, pero también el más discreto, envuelto en una niebla que protege sus secretos de la incesante curiosidad del mundo. Comprobamos que la expedición es una verdadera odisea, una lucha contra el lodo y la humedad, que culmina en una visión excepcional y gloriosa del Amazonas extendiéndose hasta el infinito. Y cada paso de este viaje nos recuerda la importancia de quienes están allí para proteger la tierra. La presencia y la autoridad del pueblo Yanomami garantizan que esta montaña no sea solo un hito geográfico, sino un territorio sagrado e intacto. Y para comprender su obstinación al ser tan alta, es necesario recordar su origen. El Pico da Neblina está formado por el mismo material ancestral, el escudo guayanés, que da forma a esos gigantescos picos tabulares que vimos en Venezuela, como el Ollantaytambo, desde donde se precipita el Salto Ángel. La montaña es, por lo tanto, pariente cercana de los tepuyes, un gigante de piedra tan antiguo como el continente, que se ha resistido al paso del tiempo. Es el testimonio silencioso de que la mayor fortaleza de Brasil reside no en su costa, sino en la profundidad y altitud de su geografía oculta. El Pico da Neblina nos enseña que la verdadera cima de un país no se mide solo en metros, sino en historia, cultura y respeto. Es nuestro punto más alto, y su conservación es nuestro mayor desafío. Desvelamos el misterio de la niebla y la belleza del bosque nuboso. La gran pregunta es, ¿sabías que Brasil albergaba un pico tan alto, escondido en medio del Amazonas? Y después de esta expedición, ¿te sientes preparado para enfrentar el lodo, el musgo y el clima implacable para contemplar el Amazonas desde la cima de nuestro país? Y así llegamos al final de otra aventura. ¿Qué lugar tan increíble visitamos hoy, verdad? Espero que hayan sentido la energía y la belleza de este destino tanto como yo. Si disfrutaron viajando conmigo desde casa y quieren explorar muchos otros paraísos alrededor del mundo, no olviden suscribirse al canal. Es gratis y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas expediciones. Además de suscribirse, denle me gusta a este vídeo si les enseñó algo nuevo y cuéntenme en los comentarios. ¿Cuál fue su parte favorita de este viaje? ¿O qué lugar les gustaría visitar en nuestro próximo destino? Hasta el próximo vídeo.